Como cada 15 de septiembre se realizó la ceremonia del grito de independencia en el Zócalo de la Ciudad de México. A las 11 de la noche el presidente López Obrador salió al balcón central de Palacio Nacional para dar el último grito de su gobierno, un Zócalo lleno. Y bueno, la tradicional arenga de independencia, pero también, además de mencionar, digamos, a los héroes de la patria, incluyó algunos vivas a la libertad, a la igualdad, a la justicia. Pidió que vivas a la soberanía, a la fraternidad, a la democracia. Pidió que muera la corrupción, la avaricia, el racismo y la discriminación. Pero luego vinieron vivas para el amor, los trabajadores mexicanos, los migrantes, los pueblos indígenas, y bueno, pues a la grandeza cultural de México y a la cuarta transformación. Eso ahí interesante, y bueno, polémico, ¿no? En fin, que después repicó la campana de Dolores y vino el espectáculo de pirotecnia y unos drones que formaron las palabras gracias y México. Esta mañana, ocurre el desfile cívico-militar por este aniversario de la independencia con casi 16,000 elementos y 750 vehículos que van desde el Zócalo hasta Campo Marte. 95 aeronaves. De pronto tenemos la fortuna, ¿no?, de asomarnos y ver en el cielo la formación. Ahorita que venía yo para acá en la bici, me paré a ver un poquito los helicópteros que vienen con los helibaldes, que estos grandes cubetas de agua que utilizan para sofocar los incendios forestales, que este año tuvimos muchos incendios forestales. Sí, pues sí, y además hay, digamos, que menos presupuesto destinado a su combate, entonces hay un problemita ahí, pero fíjate, yo tengo la fortuna de vivir más o menos cerca de la zona militar en el poniente de la Ciudad de México, y entonces cuando despegan desde allá para algunos de los helicópteros, me toca verlos, en fin, te ves esa fortuna, digamos, del desfile cívico-militar, pero y siempre llama la atención, ¿eh? Yo te voy a confesar algo, ¿eh? A mí de chiquito me llamaban mis papás a ver el desfile. ¿Y por qué la confesión? Nos sentábamos ahí en la en Reforma y veíamos pasar los camiones militares de ese entonces, ¿no? Pero ¿y por qué lo confiesas como si fuera pecado? No, yo pensé que en serio nos ibas a confesar algo. Es una algo confesión. Que nos iba a ruborizar. No, para nada. Pero ahora comparado con estos equipos, con estas unidades, con toda la tecnología que traen estos camiones blindados, es impresionante. Es increíble. ¿no? Y los chavitos, como te decía hace rato, felices ahí viendo el desfile. Eso, la verdad que para los niños en particular es muy emocionante. Y está además el tema, sí, que divide profundamente opiniones. Ayer se anunció y se publicó en el Diario Oficial la reforma judicial. Así que, bueno, pues se hizo coincidir con justamente la celebración de la independencia y al mismo tiempo en la publicación digital del Diario Oficial se divulgaron las 14 reformas con 6 adiciones y 3 derogaciones realizadas a la Constitución. Donde se establece, entre otras cosas, la elección en las urnas de jueces, magistrados y ministros. Ahora, ¿qué sigue?, ¿no? Pues ahora el Instituto Nacional Electoral tiene que organizar esta jornada electoral inédita el primer domingo de junio del 2025. O sea, estamos a 9 meses. No se sabe todavía muy bien el tema del presupuesto, el número de casillas, o sea, todos los pormenores de cómo va a ser mucha incertidumbre al respecto. Esa elección, sí, y cómo se va a financiar y bueno, una serie de cosas que se irán definiendo. El expresidente Ernesto Zedillo dijo que la reforma al Poder Judicial enterrará a la democracia mexicana, una visión que muchos comparten, o sea, sí, pues hay esta preocupación, ¿no?, de que estamos entrando a un cambio de régimen y lo que es un hecho es que sí hay una altísima concentración en el poder presidencial, ¿no?, donde se van, pues digamos, eliminando todos los contrapesos. Y Ernesto Zedillo lo dijo con esa claridad, ¿no? Dijo, se entierra la democracia mexicana y lo que queda de su frágil Estado de Derecho. Denunció que el objetivo es arrasar al Poder Judicial para convertirlo, pues, en un poder dócil, ¿no? Y bueno, pues calificó a sus promotores como antipatrias. Por otro lado, esto que mencionábamos, ¿no? En un día como este no podemos dejar de pensar y de contemplar y de escuchar y de atender a los mexicanos que no pudieron celebrar por la violencia. En Sinaloa se cumplen 8 días ya de
pues de violencia. Hubo una agresión contra elementos del ejército en la zona de la Campiña. Murió un militar y 2 civiles resultaron heridos. En este México de contrastes, ¿no? Donde por un lado vemos ahora mismo el desfile cívico militar y por otro lado ataques a militares en Sinaloa con un saldo letal. Se quemaron además cabañas en la zona de Carrizalejo. El fin de semana hubo enfrentamientos, hubo varios homicidios en Sinaloa, bloqueos con coches incendiados. Así que, bueno, pues 36 asesinatos y 32 desapariciones, el saldo hasta ahora, luego de que pues iniciara una guerra en Sinaloa, lo sabemos, una guerra entre 2 grupos criminales, básicamente los seguidores del Mayo Zambada y los de los hijos del Chapo Guzmán, quienes alguna vez fueron socios y fundadores del cártel de Sinaloa, hoy son archienemigos, y eso tiene a Sinaloa sumida en un... Pues en el horror, ¿no? En el horror. No hubo celebración del grito allá desde el jueves pasado. Clases suspendidas también, precisamente por la violencia. También suspendidas. Y no solo es Sinaloa, son varios municipios donde hay violencia. En Buenavista, Michoacán, 35 productores de limón suspendieron actividades porque mataron al empresario José Luis Aguiñaga Escalera, porque no quiso pagar pues la extorsión al crimen organizado. Y entonces el secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, dijo que ya han reforzado las tareas de seguridad para salvaguardar la industria. Los limoneros, los aguacateros, todo mundo, pues bueno, pagando... Es el riesgo que tienen que vivir día a día, ¿no? Si no pagas, te matan. Te matan, y pues lo mataron. Y bueno, también hay municipios michoacanos en los que se suspendió el grito por la violencia, pero ocurrió lo mismo en municipios de Durango y de Oaxaca. Bueno, de Chiapas no se diga. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, miles de personas salieron a las calles para exigir a las autoridades federales, estatales, municipales un alto a la violencia. En la peregrinación por la paz y la seguridad participaron no solamente personas de Tuxtla, también de San Cristóbal, de Tapachula, de distintas etnias. Pidieron por los miles de desplazados que ha dejado la disputa de grupos armados en Chiapas, donde ha venido ocurriendo lo que jamás... a mí de verdad no me alcanzaba, digamos, la imaginación para pensar en un Chiapas en el que sería al revés la migración. O sea, chiapanecos huyendo a Guatemala por la violencia, cuando desde siempre eran guatemaltecos yendo a Chiapas a trabajar, a la pizca del café y en fin, las distintas actividades agrícolas. Bueno, pues ahora es al revés por la violencia. No, y ante la situación tienen que salir a rezar a las calles, Pau, o sea, para pedir que por favor se calme la violencia, porque esto es muestra de la inacción de las autoridades federales y estatales. Estatales ni se diga. Bueno, sí, la verdad que abandonados los chiapanecos. Bueno, y están además las consecuencias por las lluvias. Qué manera de llover, qué tormentas tan bravas. Y bueno, pues las consecuencias, un desgajamiento en el Cerro La Peña, en San Luis Ayucan, Gilotzingo, en el Estado de México, que lamentablemente dejó a por lo menos 4 personas muertas, 5 desaparecidas, entre ellos pues menores de edad. Fue el viernes, afectó a decenas de casas y bueno, pues algunos están en albergues y siguen buscando a desaparecidos. La tormenta tropical Ileana dejó daños en Los Cabos, calles convertidas en ríos, un motociclista tuvo que ser rescatado y causó también muy fuertes lluvias en Sinaloa, o sea, por si algo les faltaba. En Sinaloa desbordaron arroyos, en Guasave y en Angostura. Se aplicó el plan DN3 pues para apoyar a la población, se cayeron árboles en Ahome. Las imágenes son de verdad que muy impactantes. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, una persona murió en un coche que fue arrastrado por la corriente del agua y lo trataron de sacar, hicieron un esfuerzo grande para tratar de rescatarlo, pero no fue posible. Colapsó el techo de un módulo de importación de la aduana, entonces suspendió operaciones. En Ecatepec, Estado de México, desbordó una presa en la Sierra de Guadalupe luego de la lluvia intensa de anoche. Se canceló también ahí la celebración del grito, pero ahí pues no fue por la violencia, fue por la lluvia. Y ojo, porque para hoy un nuevo frente frío combinado con la onda tropical 22 va a provocar lluvias
en San Luis Potosí, Hidalgo, Oaxaca, Estado de México, Michoacán, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Así que bueno, pues a tomarlo en cuenta.